todos alguna vez nos han hecho, no sé, alguna mala cara, algún mal gesto, y a veces nos cuesta perdonar a esa persona, ¿no? Pero es muy importante perdonarla, y bueno, yo no les voy a decir para qué, mejor los invito a que escuchen al pastor Juan Germán con el siguiente tema, que se titula ¿Por qué perdonar? Pónganle mucha atención, está muy interesante y no le cambien. Este es su programa, Creyendo lo Imposible. Efesios capítulo 4, y vamos a leer solamente el verso 31 y el verso 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dos hombres habían sido muy buenos amigos. Sin embargo, por una pequeña desavenencia, se volvieron enemigos. Uno de ellos se enfermó a punto de morir. El otro hombre vino a visitar al que estaba enfermo, creyendo que era su deber. El hombre enfermo, queriendo disculparse, le dijo al que lo visitaba: quiero que me perdones por todo lo que malamente te dije. El que visitaba dijo que aceptaba las disculpas y que deberían olvidar el asunto. A lo que el que estaba enfermo rápidamente añadió: claro, todo esto es en caso de que yo muera. Déjeme decirle que hay una pregunta. La pregunta que tenemos que responder es: ¿por qué debemos perdonar? Es claro que en la vida alguien nos va a lastimar, es claro que alguien nos va a ofender, es claro que alguien nos va a sacar el tapete, es claro que alguien nos va a meter zancadilla, es claro que alguien va a venir y nos va a quitar algo que nosotros teníamos, que queríamos, pero sin embargo nos fue arrebatado de una manera injusta. Déjeme decirle que encuentro tres cosas en el pasaje. En estas cuantas líneas encuentro tres cosas bien claras que responden a la pregunta: ¿por qué debemos perdonar? En primer lugar, porque hay un motivo para perdonar. O sea, yo tengo que perdonar porque hay un motivo para perdonar. Y yo le pregunto al pasaje: bueno, ¿cuál es ese motivo? Y entonces el pasaje me dice el motivo de una limpieza personal. Es decir, yo tengo que perdonar porque de esa manera yo voy a estar limpio. De otra manera va a haber algo que me va a ensuciar. Fíjate lo que dice el pasaje: quítense de vosotros, quítense de vosotros. Alguien ha dicho que perdonar es como estar a dieta. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente te quitas un peso de encima. Es decir, ya no tengo que andar cargando algo que se llama ira, que se llama amargura, que se llama enojo, que se llama gritería. Todo esto causado por algo que se llama rencor. Atesorar rencor. Alguien ha dicho guardar rencor, conservar rencor es guardar basura. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que a veces hay un mal olor en su vida, y es el mal olor que produce la basura del rencor. Rencor que tenemos y mantenemos, pero que simplemente nos daña. Por ejemplo, se ha dicho: ten cuidado de lo que permites entrar en tu corazón, porque seguramente lo vas a recibir. Ten cuidado con lo que ocupa
ocupa tu mente, porque determinará en gran manera lo que tú llegarás a hacer. Déjeme decirle que nosotros somos lo que somos por la forma de pensar. ¿Cómo pienso yo? Entonces, ¿cómo soy yo? Como pienso yo es como voy a ser yo. Dirá usted, pero eso de perdonar es un proceso muy largo. Déjeme decirle que no es un proceso. Perdonar es una simple decisión. A veces no tan simple, pero es una decisión. ¿La decisión de qué? De ser limpios, de vivir limpios delante de Dios. Pero también el motivo de una limpieza no solo personal, sino plena, una limpieza plena. Dice, toda amargura, quítense de vosotros toda amargura. Hay gente que tiene rencor y entonces su vida es llena de amargura. Todo enojo, hay gente que tiene rencor y su vida está llena de enojo. No sabe por qué, pero sencillamente hay algo, una raíz que le hace estar enojado simplemente en la vida. Hay gente que tiene rencor y entonces va por la vida llena de ira. Hay gente que tiene rencor y entonces grita y grita y grita y grita, grita simplemente. Hay gente que tiene rencor y tiene una maledicencia. O hay gente que tiene rencor y entonces tiene malicia. Está viendo por la rendija a ver cómo va a hacerle daño o regresar o simplemente vengar en un momento dado una situación. Alguien dijo que si no perdonas a los que te han hecho daño, los dejas vivir en tu corazón sin pagar renta. A veces nosotros en nuestro corazón tenemos un vecindario. Me explico, no un condominio, no un edificio de departamentos, un simple vecindario donde algunos están viviendo sin pagar renta. ¿Por qué? Porque sencillamente los hemos alojado cuando no hemos perdonado. Hay gente que causa mucho enojo, tenemos que reconocer eso. Hay gente que nos causa enojo. A veces un jefe, a veces la mala actitud de alguien nos hace sentir enojo. El tema del día era el resentimiento y el profesor les había pedido que llevaran un costal y llevaran papas. Entonces a cada alumno les dijo, la tarea consiste en que por cada persona que te haya ofendido, le dijo a todos los alumnos, vas a tomar una papa y vas a poner el nombre, y entonces cada alumno va a poner en su propio costal las papas. Pero no terminaba la cosa ahí, la cosa era andar con el costal por una semana, sin perder el costal, sin soltar el costal, simplemente por donde fueras andarías con el costal. El problema no terminaba ahí, que las papas empezaron a oler mal y por andar cuidando el dichoso costal había cosas importantes que cada alumno estaba desatendiendo. Y se hizo una situación muy difícil, porque durante una semana simplemente había que llevar ese costal de papas que se estaban echando a perder. Eso mostró claramente el peso espiritual que es andar cargando el rencor, andarlo cargando diariamente. Y a veces no es por una semana, a veces es por un año, otro año, otro año. Es decir, lo que nos hicieron era cuando yo me peinaba de partido así, y cuando estaba en primaria, me explico, y ya han pasado los años y todavía sigo con mi costal de papas, nomás que en vez de papas es mi costal de rencores y lo ando cargando y cuidando sin que se me extravíe, sin que se pierda. Lo cierto es que todos debiéramos de tener un cementerio y entonces tenerlo en la parte de atrás.
en donde debiéramos enterrar ¿qué? La amargura que causa el rencor, el enojo que causa el rencor, la ira que causa el rencor, la gritería que causa el rencor y la maledicencia y la malicia que causan el rencor. Hay un motivo: ser limpios. A veces uno piensa que limpieza es no adulterar, y estoy de acuerdo. A veces se piensa que limpieza es no robar, no voy a robar nada. Pero también andar con rencores y amarguras es falta de limpieza. Y hay que botarlo de la vida de uno. Déjeme decirle la segunda cosa, porque hay una manera para perdonar. Dos cosas están en el pasaje: la manera que acata un mandato, es decir, la obediencia. ¿Dónde está eso? Antes, sed, es un imperativo, sed, ¿qué? Benignos, ¿qué? Unos con otros, ¿qué? Misericordiosos. Dios nos manda a perdonar, no es optativo, no es que si quiero perdonar o no quiero perdonar. Si usted no perdona, el único que va a perder es usted, porque el que le ofendió ni cuenta se da siquiera, pero usted sí se da cuenta. Déjeme decirle que Dios nos manda a perdonar. Perdonad y seréis perdonados, dice la palabra Lucas 6:37. Alguien dijo: si alguien prosigue pecando contra ti, tú sigue perdonándolo. Eso nos lleva a una pregunta. Bueno, entonces, ¿cuántas veces voy a perdonar a alguien que peque contra mí? Déjame decirte que una vez le plantearon esa pregunta al Señor Jesús y Jesús tuvo una respuesta. Dijo 70 veces 7. ¿Qué quiere decir? ¿490 veces? No, quiere decir de una manera indefinida. Quiere decir que si alguien prosigue pecando contra ti, quiere decir que tú sigas perdonándolo. La realidad es que perdonar a tus enemigos no hay nada más que los moleste. Si tú quieres que sencillamente tus enemigos se sientan molestos así, bueno, pues no es vengándote, no es yendo ojo por ojo y diente por diente, sino es perdonándolos. Pero también la manera que activa un movimiento, que pone a echar a andar, que eche a andar lo que tenemos nosotros que ser y hacer. Misericordiosos, dice la Escritura, perdonándoos unos a otros. Yo creo que todos estamos de acuerdo que la vida no es justa. No es justa. La vida no es justa, ni aquí ni en China. Yo creo que todos estamos de acuerdo que hay gente que lastima. Ahora, no existe venganza más dulce que el perdón. Pero dirá usted: bueno, pastor, ¿pero qué es perdonar? Bueno, déjeme decirlo de una manera negativa. No es por el ofensor. Yo voy a perdonar, pero no es porque el ofensor lo merezca. No lo merece. ¿Qué lo va a merecer? Sino por Dios. Yo si voy a perdonar a alguien, lo voy a hacer por Dios, no por la persona. Y no quiere decir la segunda cosa que lo esté excusando de su comportamiento, porque lo estoy perdonando. Déjeme decirle que no significa confiar nuevamente en el ofensor. Si alguien le ha ofendido, usted perdónelo, pero no está obligado a tomarse de la mano de él otra vez o de ella y empezar a caminar juntos como si nada hubiera pasado. No estamos hablando de eso. Si usted se vuelve a acercar a alguien que es un alacrán, me explico, pues simplemente lo único que va a sacar es otra picadura. O sea, perdonar no quiere decir reconciliar, pues reconciliar es otra cosa. Por ejemplo, yo quisiera perdonar a alguien, bueno, sí lo puedo perdonar. Bueno, yo quisiera reconciliarme con alguien, pues ya no puedo porque ya se murió. ¿Cómo me reconcilio? Pero sí lo puedo perdonar. Sí puedo botar el rencor, el resentimiento de mi vida. ¿Me explico?
Tenemos que reconocer que sencillamente perdonar no significa confiar nuevamente en el ofensor. Yo lo perdono, lo suelto y me alejo de él. ¿Por qué? Porque sencillamente es lo prudente. Ahora, perdonar significa condonar una deuda, es como un pagaré, pero es un pagaré cancelado y además roto y además echado en la lumbre. ¿Para qué? Para que nunca más vuelva a usarse en contra de alguien. Eso es perdonar. Ahora, si uno perdona, uno va a ser libre. Si uno no perdona, entonces uno va a ser un esclavo de la situación. Déjeme decirle la tercera cosa, porque hay un modelo para perdonar. El mismo pasaje nos da un modelo. ¿Cómo me da un modelo? Un modelo singular de perdón. ¿Dónde está ese modelo? Bueno, dice aquí, como Dios también os perdonó. Entonces yo quiero tener un cuadro, una fotografía, quiero tener la foto de alguien que perdona. Y entonces Pablo me dice, ve a Dios. Dios es quien perdona. Dios es quien perdona. Dios es quien perdona. Déjeme decirle que Dios es el único que puede perdonar y puede olvidar. Cuando hablamos de perdón no quiere decir que lo tengas que olvidar, no lo vas a olvidar, pero ya no te va a doler. Esa es la diferencia, de que si no perdonas te va a doler cada vez. Cada vez vas a andar abrazado del que te dañó, del que te perjudicó, vas a andar abrazado, lo vas a traer aquí, tingo, lilingo, lo vas a andar arrullando, me explico, y cada vez que te acuerdes te va a volver otra vez a lastimar. Pero sencillamente si tú lo perdonas, ya no te va a doler, ya no te va a doler. Por eso alguien dijo, pensar en la ofensa aumenta el dolor. ¿Quieres sentir dolor? Piensa en alguien que te ofendió, en tu mamá, que te dijo burra o burro, que te dio un coscorrón. Por ejemplo, tu papá que se fue, pues sí se fue. ¿Me explico? Te dejó cuando era chiquita y ya no supiste de él. Pues sí, esa es una realidad. ¿Pero qué? ¿Voy a vivir siempre sufriendo y pensando en eso? Pues yo creo que eso no es ser libre, eso es atarse a unos grillos ahí simplemente que no van a permitir ser lo que Dios quiere que yo sea. Pero pensar en Dios, alguien dijo, cesa el malestar, es como tomar más que un analgésico, tomar la medicina que tú necesitas. Ahora, no es olvidar, perdonar no es olvidar, porque sencillamente no puedo olvidar, pues lo tengo bien registrado en el software, me explico, pero ¿qué importa? Ya no me va a doler y ya no me va a lastimar. En una obra de Voltaire hay un personaje que simplemente muere murmurando, Dios perdonará. Ese es su trabajo, ¿y sí? Ese es el trabajo de Dios, perdonar. Ahora, si usted dice que es su hijo y en ese aspecto usted no se parece a Dios, pues quién sabe si sea su hijo, ¿me explico? Habría que hacer una investigación a ver cómo está la cosa, porque un hijo deberá de parecerse a su padre. Y si su padre tiene como trabajo perdonar, entonces usted también debe perdonar. Hay algo más, un modelo satisfactorio de perdón. Es decir, en el Calvario se satisfizo el perdón, eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Por qué? Porque dice, como Dios también nos perdonó a vosotros, ¿en quién? En Cristo. O sea, el perdón de Dios está en Cristo. Es Cristo la expresión del perdón de Dios. ¿Dónde? Suspendido entre el cielo y la tierra. No hay otra forma. El Calvario es el monte del enfrentamiento. En la cruz, el mayor amor y el más grande pecado se enfrentaron. ¿Pero qué pasó? Allí, suspendido entre el cielo y la tierra,
Jesucristo argumenta con su Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dios nos perdonó en Cristo. Es en Cristo. Si Cristo no muere en la cruz, no hay perdón. Entonces la condición para el perdón de Dios fue la muerte de Cristo Jesús en nuestro lugar. Por eso, sea como Dios, y cada mañana al levantarse, antes de hacer otra cosa, pues más bien pregúntese: hoy, ¿a quién debo perdonar? Y yo creo que si usted todas las mañanas se pregunta, va a convertir a todos sus enemigos en amigos. Y simplemente usted va a ser la persona más libre que haya sobre la tierra. ¿Por qué? Porque simplemente de usted van a huir el rencor. ¿Qué más? El resentimiento. ¿Qué más? La ira. ¿Qué más? La amargura. ¿Qué más? La gritería. La violencia, escúchelo bien, no está de la puerta para allá. A veces pensamos que la violencia está en Tamaulipas y que está en Nuevo León y que está en Torreón, que está en Chihuahua. Déjeme decirle que la violencia que se vive, el pan nuestro de cada día, está de la puerta para adentro. Donde hay gritos, ahí hay violencia. Pero no, es que yo no la agredí físicamente, no importa, ahí hay violencia. Ahora, ¿por qué gritas? Pues porque la sientes muy lejano, ¿no? O lo sientes muy lejano. Porque si lo sintieras cerca, pues no gritarías, pero lo sientes tan distante de ti que le gritas. ¿Y por qué le gritas? Porque hay algo que se llama rencor. Hay una situación que no has resuelto. Una forma de resolver es que esa persona venga y te pida perdón y tú le digas: bueno, pues te perdono. O la otra es no viniendo, pues de todas maneras decirle: pues te perdono. ¿Me explico? Te perdono y que Dios te bendiga. Y de esa manera que usted ser libre del rencor. Entonces, por donde yo le busque, ¿qué tengo que reconocer? Que necesito perdonar. Que si no perdono, voy a ser un esclavo del rencor. Le voy a abrir puertas a Satanás y después Satanás va a venir y me va a atormentar, me va a pasar la factura. Yo le quiero animar para que hoy tome la decisión. La verdad es que yo no sé a quién usted necesita perdonar. Usted puede perdonar a su papá, puede perdonar a su mamá. Si no le ofendieron ellos, bueno, pues puede perdonar a un hermano, a un tío, a un sobrino, a una hermana. Puede perdonarse a sí mismo. Puede darse la oportunidad de ser libre, como sencillamente Dios nos da su ejemplo al vivir para perdonar. Qué interesante, ¿no? Y bueno, ya sabes, ¿por qué perdonar? Ahora sí ya sabemos por qué perdonar. A veces nada más nos quedamos con el rencor, con el odio para nosotros, y nada más a quien le hacemos daño es a nosotros mismos. A las demás personas ni por enteradas de que nosotros tenemos esa culpa o ese rencor a esas personas. Entonces es muy importante que tú te decidas a pedir perdón, a perdonarte a ti mismo y a perdonar a las demás personas, para que no para que las des el gusto a ellas, sino para que tú estés en paz contigo mismo y sobre todo con Dios, que estés con esa paz, con esa tranquilidad para hacer todas las cosas de tu vida normal. No sabes cómo hacerlo, no sabes a lo mejor qué palabras decir o cómo pedir perdón a esa persona. Es muy fácil. Aquí en Creyendo lo Imposible siempre va a haber una voz amiga que te escuche y que te pueda dar un consejo para que tú pidas ese perdón y te sientas mejor contigo mismo y con Dios. Es muy fácil. Te voy a dar un teléfono que te va a servir para toda la semana, no solamente el día de hoy, sino mañana, pasado, lunes, martes, toda la semana. Apúntalo y tenlo en la mano. El teléfono es 5705 1588, 5705 1588.
8, apúntalo, tenlo en la mano, llámanos, o también aquí en cambio 1440 es el 1035-0043. Llámanos, es muy importante que pidas ese perdón. También puedes hacer algo más que simplemente llamar. Acompañarnos este próximo domingo en Sargo 50 en la Colonia Guerrero. Estamos cerca del Metro Hidalgo, cerca del Metro Guerrero, y también tenemos la calle de Reforma, la parada de Mina del Metrobús, así es que no hay pretexto, todos los caminos llegan a Creyendo lo Imposible. Te esperamos a las 9, 10:45 o 12:30. No le cambies, vamos a unos cortes comerciales. Recuerda que estás en Creyendo lo Imposible.